existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, y dejamos de estar juntos, no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, con frío extremo como hoy o con calor, de enero a diciembre y de 14 a 16 aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente dialogar con ustedes antes de comenzar cada programa proponiéndoles un pacto de imaginaciones. Cuando decimos un pacto de imaginaciones, continuamos en el tiempo una idea formulada por Eve de Bonafini. La radio bien pensada es un asunto que nos termina funcionando en los teatros de la mente. En los teatros de la mente, por ejemplo, en nuestra cortina, este tema que suena ahora en la radio, de Jean-Luc Ponty, nos lleva a pensar que ha terminado una parte del día y que comienza otra. Que a esta hora, para mucha gente la hora del almuerzo, para otra que ya almorzó la hora del comienzo de la tarde, para otra que ni almorzó ni cree que es el comienzo de la tarde, una transición, ya terminó con el final del mediodía, una parte de esta jornada, que va a ser muy corta, días cortos, invierno, mucho frío aquí en la ciudad de Buenos Aires, frío y humedad, esa combinación. Y estos elementos tal vez nos ayuden a comprender a todos que lo que buscamos cuando imaginamos primero un programa de radio y después lo pasamos a la práctica, es proponerles nada más y nada menos que experiencias. Hay una radio que informa, hay otra radio que forma. La superposición de ambos elementos, la formación y la información, a veces deriva en que nadie entienda bien de qué se trata todo. Y si esperamos de los medios de comunicación y sus hegemonías que nos expliquen de qué se trata todo, pues esperemos sentados. El verdadero valor de la comunicación reside hoy, creo yo, en intentar trasladarles las relaciones que hay entre las cosas y no las primeras versiones de las cosas, ¿no? Solía decirse que el periodismo es la primera versión de la historia, pero si hay que escribir la historia con la información que el periodismo publica hoy, los historiadores van a estar muy complicados en el futuro. Porque hubo un tiempo, quizás fue hermoso ese tiempo, en que la credibilidad de los medios de comunicación era completamente central. Recuerdan ustedes que la idea del cuarto poder, primer poder, segundo poder, tercer poder, ejecutivo, legislativo y judicial, y cuarto poder, el de la prensa, nació en Estados Unidos con una constitución progresista en su momento, que copiaron muchas constituciones, incluyendo la Argentina, que depositaba en el cuarto poder, en los medios de comunicación. Era mucho antes de los medios electrónicos de comunicación, mucho antes del imperio de las redes sociales, mucho antes de este tecnocapitalismo, fiscalizaban a los otros y por ende decían la verdad. Bueno, qué lejos está este tiempo de aquel tiempo. En aquel tiempo, un periodista muy brillante, vamos a empezar a recordar en el final de su vida, en el día en que se la quitó, el 2 de julio de 1961, a Ernest Hemingway, se convirtió en uno de los grandes escritores de toda la era. Es un caso muy curioso el de Hemingway, gran periodista, gran novelista, ganador del Pulitzer de periodismo y del Premio Nobel de literatura, porque gran parte de su vida estuvo vinculada a Cuba. La selva invade el ancho. Luis Eduardo Aute cantando a ese Hemingway que a veces deliraba en medio de los alcoholes, porque además soñaba un mundo muy diferente. Hemingway vivió los llamados años locos de París, los años 20. París era una fiesta, escribió. Y luego se sintió compelido a participar peleando por el lado republicano en la Guerra Civil Española. Se vive como se escribe. Era un hombre de acción, vivía como escribía, escribía como vivía. En el Caribe se escribe como se vive. Y fue testigo privilegiado y además admirador de la Revolución Cubana. Hemingway delira
Hemingway delira. Era un tipo poderoso, volcánico, explosivo y dueño de un estilo. Una sirena picúa se proa de mascarón. Escribía así en Adiós a las armas: el mundo quiebra a los individuos y en la mayoría se les forma cal en lugar de la fractura, pero a los que no quieren dejarse doblegar, entonces a esto el sistema los mata. Gregorio el Viejo. Mata indistintamente a los muy buenos y a los muy dulces y a los muy valientes. Si usted no se encuentra entre estos, también lo matará, pero en ese caso tardará más tiempo. Se vive como se escribe en el Caribe. Su capacidad también para sintetizar en títulos, a veces escribiendo con urgencias, es notable. Sus novelas: Adiós a las armas, Tener y no tener, Por quién doblan las campanas, Al otro lado del río y entre los árboles, El viejo y el mar, El jardín del Edén, Al romper el alba. Una langosta mulata. Su estilo directo, Buscando el timo. el mismo estilo de Roberto Art, Y llora una viuda. un periodista que escribe ficción Sobre la y que busca impactar como un boxeador tira golpes al mentón, finca vigía. y un espíritu decididamente festivo. Si estás mirando el streaming, estamos compartiendo algunas de las fotos en el bar de La Habana, que se hizo famoso por los tragos que allí pedía Hemingway. Cualquiera que haya visitado Cuba sabe de la leyenda del santo bebedor y de sus bebidas preferidas. Se vive como se escribe. Tenía noches largas y tormentosas, escribía de día y muchas veces lo hacía de parado frente a una máquina de escribir. No es que yo lo vi, esto contó un día sobre Hemingway en Cuba Fidel Castro. Sí, lo conocí después del triunfo de la revolución. 2 veces hablé con él. Una vez fue una competencia de agujas, de pesca de agujas. Yo no tenía experiencia en eso, pero participé y tenía un buen patrón de barco. Y tuve la suerte de que faltando poco tiempo, el segundo día, en la última hora capturé 2 agujas. En total 5. Y me gané el premio. Precisamente cuando Hemingway me entregó los trofeos, los 3 trofeos que me gané aquella vez. Porque aquí trabajaba Hemingway por la mañana. A veces aquí ponía las hojas. A veces escribía de pie. Y en la máquina de escribir también de pie. Es uno de los lugares que más me gusta de este. Pensar que él se detenía aquí a hacer su trabajo mental por la mañana. A veces trabajaba un poco más y después entonces se relajaba. Tomaba ginebra, tomaba whisky, tal vez coñac francés. A los tiburones y a las barracudas hay que tratarlo como a los imperialistas. Si usted le huye, entonces lo persigue. Si usted los combate, los respeta. Se vive como se escribe. Estamos compartiendo las fotos de Hemingway y los trofeos que le entregó en aquel concurso a Fidel Castro, ¿no? A las barracudas, a los tiburones, a los grandes objetivos de un pescador de esa escala. Hay que hacerle lo mismo que al imperialismo. Después en El viejo y el mar, una novela que escribió como un cuento largo en rigor, muy apresuradamente y para cobrar el dinero que necesitaba por entonces, Hemingway contaría la historia legendaria de un gran pescador que quería pescar el tiburón más grande del mundo y que cuando lo pescó demoró tanto en volver a las costas que los otros tiburones se comieron al tiburón más grande del mundo y entonces ya nadie le creía. Lejana finca vigía. Hemingway postuló que su literatura era una literatura como un iceberg, que se veía la punta del iceberg y nunca se veía lo que estaba por detrás, por debajo. Que lo que estaba por debajo era tan importante como lo que estaba por arriba, pero lo que mostraba era solo lo que vemos del iceberg sobre la superficie del mar.
Cuando Woody Allen tejió una de sus mejores fantasías, Medianoche en París, y mostró la escena del París loco de los años 20, ahí con Picasso, con Dalí, con Modigliani, con tantas figuras centrales de la cultura del futuro, estaba delirando y tomando Hemingway. Para la mayoría era un poco agresivo, un poco prepotente, un poco estadounidense que se comía al mundo, pero la verdad era un hombre de acción, un hombre que gustaba de las experiencias rotundas, que tomó las armas para defender la revolución o la causa de la revolución, o en el caso de España, un gobierno democrático de izquierda, y que después se quitó la vida con un arma, nada más y nada menos. Cuando recibió el Premio Nobel de Literatura estaba en Cuba, y en ningún momento era todavía la Cuba de la dictadura de Batista, había pensado irse de Cuba. Creía que Cuba era parte de su destino en el mundo. Esto dice en una entrevista que le realizaron en La Habana, donde vivía, en el momento en que se convirtió en una celebridad para siempre. Ya la teleaudiencia sabe que el escritor norteamericano Ernest Hemingway ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Mr. Hemingway, nosotros quisiéramos saber qué ha experimentado usted, qué sensación, qué emoción ha tenido usted al ganar el Premio Nobel de Literatura. Primero, experienciado una sensación de alegría, pues un poco más alegría y pues puede ser un poco más. Soy muy contento de ser el primero cubano sato a ganar este premio y alegre que han dicho las autoridades que era basado sobre un paisaje cubano, que es Cojima. Nosotros queremos saber hasta qué punto Cuba, el paisaje cubano, ha influido en su creación literaria. Creo que me han influido en el sentido de tratar de comprender la mar. La mar es la gran influencia en mi vida y en lo que he tratado de hacer en la literatura. Y sobre todo la mar de la costa norte de Cuba, donde hay gente tan noble y más noble que yo he tratado de describir en El Viejo y la Mar. Escucharon a Hemingway diciendo estoy muy alegre porque es el primer premio Nobel que gana un cubano. Se sentía cubano en esa etapa de la vida, a los 40, los 50, una parte de los 60. Tenía una casa en Cayo Hueso, en Florida, y otra casa en Cuba. La selva invade el ancho, la luna vola. Y no era por la galería en francés que le gustaba la acción. Las olas vuelan, tiño. Cubrió como periodista el desembarco en Normandía, por ejemplo. Estuvo en la liberación de París. Después dejó el oficio del periodismo para tomar las armas por la República durante los años 36 a 39. No participó armado de la Revolución Cubana, estuvo a favor. Siendo una personalidad tan destacada como un premio Nobel de Literatura, después de cobrar el dinero por El Viejo y el Mar, con un montón de anécdotas en el medio, se fue de safari a África. 2 veces estuvo a punto de morir en 2 accidentes aéreos sucesivos y se salvó. Otro premio Nobel de Literatura, muy amigo de la causa de la Revolución Cubana, Gabriel García Márquez, cuenta cómo conoció a Hemingway. Lo vi una sola vez paseándose por el bar San Michel. Sí, lo reconocí desde la otra acera. Iba con Mary, que era mucho más bajita de lo que yo me imaginaba, muy rubia. Yo había escrito ya la hojarasca y pensé, bueno, yo paso al otro lado. Él seguramente habla español porque vivió mucho en España, fue corresponsal de guerra durante la guerra civil. Yo paso para allá y algún cuento le echo y a lo mejor me invito a tomar un café. Pero si no, ¿por qué hacer el lagarto, no? El entrometido? Fue una cosa fugaz. Y dije, no tengo nada que hacer. Y entonces hice lo único que se me ocurrió, fue gritar, ¡adiós, maestro! Y él, desde el otro, miró así y vio así, dijo, ¡adiós, amigo! Y se fue y nunca más en la vida lo vi.
Historias de un personajón, ¿no? Un tipo muy apuesto, muy musculoso en los años 20 en París, muy ganador, muy atropellador, que lentamente fue cambiando por la imagen pública que todos conocemos, muy vinculada además a sus años salvajes en Cuba. A veces en estos casos el personaje es tan poderoso que parece opacar, tapar o suplantar a la potencia de su escritura. Juan Sasturain, gran escritor argentino, exdirector de la Biblioteca Nacional, en su programa de televisión Ver para Leer, haciendo una excursión hacia Hemingway y el periodismo. El gran novelista norteamericano Ernest Hemingway, autor de novelas tan famosas como Adiós a las armas, como Tener y no tener, como Por quién doblan las campanas, empezó su carrera como escritor, digamos, siendo cronista de diario. Trabajaba en el Kansas City Star antes de la Primera Guerra Mundial, cuando era poco más que un adolescente. Fue a la guerra como camillero, volvió, siguió colaborando para el Toronto Star. En los años 20 se fue a Europa y siguió haciendo trabajo de crónica periodística y reportaje. E incluso, cuando era uno de los escritores más famosos del siglo XX, siguió escribiendo crónicas. Por ejemplo, hizo las crónicas de la Guerra Civil Española en el año 37. Bien, lo notable en el caso de Hemingway, y este libro, publicado en el año 67, después de su muerte, que se llama Enviado Especial, que se llama en inglés byline, es decir, por línea, es decir, lo que se paga el trabajo periodístico por cantidad de texto. Este libro, digo, reúne muchísimas de las crónicas de Hemingway, maravillosas crónicas periodísticas. Lo notable es que él siempre dijo que su estilo, caracterizado por la sequedad, por la concisión, porque se insinúa más de lo que se dice, está determinado por el primer consejo que le dio su primer jefe. ¿Qué hacía el jefe? Le tachaba todos los adjetivos. El jefe del diario le sacaba todo lo que sobraba. Se puede aprender a escribir bien haciendo crónica periodística. La idea de Juan Sasturain, una idea que tiene que ver mucho con otros escritores como Jorge Luis Borges, ¿no? Si vas a escribir, fíjate en los adjetivos, ¿eh? Si podés sacar la mayor cantidad de adjetivos posibles, por ahí escribas lo mejor posible. Las investigaciones más contemporáneas sobre el final de la vida de Hemingway, un día como hoy, en 1961, indican que estaba muy presionado por el FBI, que a raíz de sus actividades en el mundo tan públicas y desplegadas y de sus opiniones estaba en la mira del FBI. El asunto de que había vivido en Cuba lo convertía para el FBI en un peligro para la seguridad estadounidense. Según esas investigaciones, después de archivos desclasificados, hechos públicos, Hemingway en parte estaba deprimido, triste y ansioso cuando decidió el acto final de su existencia, porque se sentía, y no era tan paranoico como otros creían, en la mira del FBI. Mucho más adelante en el tiempo, dos de sus nietas, Mariela y Margot Hemingway, ambas dedicadas primero al modelaje y después a la actuación, se convirtieron en actrices importantes. Una de las dos es la quinta de la familia. Margot Hemingway se quitó la vida con un arma en 1996 cuando tenía 42 años. En 4 generaciones de la familia, 5 personas se quitaron la vida de la misma manera. Una sirena picúa. La versión de Liades Ochoa, cubano, del mismo tema de Luis Eduardo Aute, una versión caribeña de Hemingway delirando en el Caribe, o no, en el marco del proyecto de Buena Vista Social Club. A la deriva la noche. Hay libros de poemas, hay libros de cuentos, hay novelas y hay una obra de teatro de Hemingway. Su legado es enorme y no solo atravesó las narrativas posteriores en el siglo XX, sino también las del siglo XXI. Ni hablar de la influencia de sus textos sobre el cine del mundo. Bajo un diluvio de ron. ¿Cuánta gente se tomará hoy un trago en honor a Ernest Hemingway? En el Caribe se escribe como se vive en el Caribe. Bajo la noche guajira, Hemingway delira, Hemingway delira.
sirena picúa, se proa de mascarón, una bandera girones, lleva pintado un blasón, cabeza de cocodrilo y cuerpo de camarón. Gregorio el viejo marino aún sigue siendo el patrón. En el Caribe se vive como se escribe en el Caribe, en el Caribe se escribe como se vive en el Caribe. Bajo la noche guajira, Hemingway delira, Hemingway delira. Una langosta mulata anda buscando el timón y llora una viuda negra sobre la tripulación. Lejana finca vigía, sufre una alucinación. Ernesto el aventurero se bate contra el dragón. Escribe como se vive en el Caribe, se escribe en el Caribe, se escribe como se vive, mamá. Ay, mira, nena linda, así se vive mejor allí. Ay, mira, se vive mejor con una mulata manchera en una fiesta guajira. Mira, que Hemingway delira. Y el sol, Ernesto y Eduardo, mamá, quieren ir a gozar, ay, mira, nena, como dice mi son, uno por acá, esto es música cubana, nene. Se vive mejor, se vive mejor, se vive mejor. Bajo la noche guajira, Hemingway delira, Hemingway delira. Somos memoria, somos radio. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Y a las 14:32 le pregunto a Marina Glesser cómo va en esta ola de frío en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Está fresquísimo, Carlos. Viste que estaba nevando en Mar del Plata. No sé si llegaste a leer que... En muchas provincias de la Argentina. Ayer mi amigo Omar Peralta me costaba que estaba nevando ya ayer en Mendoza. Bueno, una oleada de frío. El problema no es el frío, que es permanente, sino el neoliberalismo y la extrema derecha gobernando y mezclando sus políticas de aumentos con la vida cotidiana de todas las personas. Así es, vos lo has dicho, los aumentos no cesan, el ajuste es permanente y la verdad es que la gente
sujeto político renombrado una y otra vez por todos los colores y partidarios y políticos habidos y por haber, está pagando una cuenta y una fiesta de muchos que parecen cada vez ser más iguales porque no se entiende muy bien qué es lo que los distingue. Pero nosotros nos diferenciamos en esta tarde porque no vamos a repetir lo que vienen diciendo sistemáticamente, aunque está bastante fuera de agenda lo de los aumentos, como la donación de deuda de Edesur y Edenor, las empresas energéticas, que ellos siempre se condonan las deudas. Viste que las empresas entre sí tienen esa camaradería peneana de la que siempre hago referencia. También están los aduladores en Twitter de esos hombres adulando hombres, y cuando tienen que usar algún término peyorativo es de señoritas, o digamos llamar maricón o frágil o masculinidad frágil a un hombre es decirle no sea señorita, ¿no? Como si nosotras nos estuviéramos dando el ejemplo de dignidad de ser mujeres fuertes, valientes, plantadas, de saber comportarnos, no victimizarnos y entender que lo que demanda la hora es no tener miedo y ser muy valientes para afrontar, no renunciar, persistir, no desistir, sobre todo cuando lo que quieren es arrebatarnos los sueños, que eso ya lo han hecho en este país mucha gente, porque los sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar, así como tienen garantía de impunidad los responsables civiles y algunos otros que todavía no han sido juzgados y otros tienen beneficios en sus restricciones de cadenas perpetuas por haber cometido delitos de lesa humanidad, genocidas, terroristas, apropiadores de bebés, torturadores, violadores, etcétera. Bueno, hoy nosotras las mujeres defendemos que hay un sesgo misógino que ha venido como revancha, como recrudecimiento también de cierta ampliación de derechos en pie de igualdad, en donde había gobiernos que estaban para entender o asumir que estamos en desigualdad de condiciones, ¿no? Que las mujeres no ocupamos mesas decisoras ni en la UIA, ni en las cámaras empresariales, ni en la política, ni en el Poder Judicial, ni en los CEOs del poder mediático, y tampoco tenemos ahí nuestras cuerpas propias si no somos novias, hermanas, hijas, mujeres, maridas, esposas, amigas, reamichas de alguien que pueda tenderte la mano y hacerte pasar. Entonces, hacernos ese lugar, pelear por ese lugar, por tener voz, tiempo, necesidad y comunicar lo que pensamos, decimos y hacemos, que tratamos de que sea coherente para que pueda ser trascendente, bueno, a veces se ve obturado también por mucha manija que tiene que ver con ese posicionamiento fálico y masculinizante que tiene este país hoy en revancha de esa ampliación de derechos, donde las mujeres lo que hicimos es acercarnos un poquito más al pie de igualdad. Hoy te lo digo esto porque es el aniversario del nacimiento de Cecilia Grierson, entre otras, primera médica, enfermera, educadora. Primera oleada del feminismo en la Argentina. Que le costó mucho poder ser médica y ejercer como médica, porque la medicina era cosa de hombres y era imposible que las mujeres pudieran ser médicas. Pero bueno, lo imposible es inevitable, y a veces lo imposible es justamente tarda un poco más, pero nosotros somos aquellos que soñamos con que vamos a hacer lo imposible, porque por más botas, por más desapariciones, por más muertos, por más prisiones y proscripciones, acá estamos y seguiremos estando. De la manera más inmediata y más breve posible. Veo la fascinación de los medios de comunicación también con la nieve, ¿no? Hay un canal cualquiera ahora. Es linda la nieve, es fascinante la nieve. Para quien la conoce es realmente poética. Para quien la conoce es fascinante, linda, si uno está muy abrigado, si puede pagar el gas, si puede pagar la electricidad, si tiene un coñac a mano, si tiene deportes de invierno. Para el resto, la nieve es una tortura, les quiero decir. La fascinación por la nieve le puede durar a una persona que no está muy adaptada físicamente a la nieve, o que en todo caso la nieve no es lo que cayó en Buenos Aires en 2007, el 9 de julio de 2007. Sí. Eso fue una nevada en Buenos Aires. Otra cosa es convivir con la nieve cuando uno no tiene los elementos para protegerse de la nieve. Así que la fascinación que tienen todos por la nieve cesaría muy pronto si los dejáramos en las nieves, si tuvieran que pagar las tarifas que hay que pagar para poder estar caliente en la nieve, o no tuvieran la ropa de abrigo necesaria. Y no digo esto como aguafiestas, sino como alguien que vivió donde nieva durante 25 años y conoce la diferencia entre los que pueden convivir con la nieve y aquellos que creen que la nieve puede ser una tortura, ¿eh? Es tal cual lo decís, y pagar una garrafa hoy es realmente muy difícil para los barrios más vulnerables, o digamos las barriadas, o realmente los barrios populares. La garrafa está carísima, es realmente una injusticia nosotros siendo productores de gas y siendo una de las reservas más grandes del mundo, que estemos pagando más caro el gas y la
garrafa. Y ese es el plan, que nos caguemos de frío y que vaya gente que vaya muriéndose, que ya no tenga frío porque ya no está. En el móvil 1 de la muy fresca ciudad de Buenos Aires, los que vean la temperatura, hay que combinar la temperatura, 8 grados, con la humedad, que es la sensación térmica que depara esta ciudad, y al que esté 5 grados bajo cero no le parezca que exageramos el frío. Por ahí se notan las gargantas. Martín Suárez, ¿por dónde andás en la fría ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo te va, Carlos? Yo banqué la nieve 2 días, cuando fui de viaje de egresados a Bariloche, después me quería volver. Y eso que ibas abrigado, si ibas viaje de egresado a Sí, Bariloche. había campera, te daban camperas. Sí, aparte nos pasábamos de boliche en boliche, ¿viste? Nevó toda la semana y media de vacaciones que estuvimos ahí, nevó todos los días, bueno, fue realmente insoportable y uno queda fascinado en los primeros 5 minutos. Después, ya está, sacame la nieve de la puerta de casa, que quiero pasar sin mojarme los zapatos. La nieve para el turista es como la imagen de la felicidad en una playa de una familia, ¿no? Pasa un fotógrafo, en la familia hay lío, hay quilombo, la convivencia no está tan buena en las vacaciones. Mirá, el bebé se cagó encima y en la playa no hay donde cambiarlo. Mirá lo que pasa con este otro que se va a resfriar, no se mete al agua, pero viene el fotógrafo, acomoda a la gente para la foto, atrás el sol, están todos bronceados y se saca una foto. Esa foto dura para la posteridad, es la felicidad de la familia capturada en un momento. La felicidad dura ese segundo, Carlos. Es ese segundo, ¿no? Es lo mismo que la felicidad de la nieve, digo. Tiene mucho que ver esto la cultura cinematográfica, Carlos, que nos metió en la cabeza sistemáticamente una Navidad con nieve, ¿no? De la cultura yanqui, digo. Y después los pibes, nieve allá en diciembre, acá hace calor. Claro. Y los pibes están fascinados con eso, porque está todo atado de la mano, regalos, Santa Claus, nieve, y nosotros no tenemos eso, entonces quieren conocer la nieve. Cuando fui con mi pibe hace 2 años a conocer en San Martín de los Andes la nieve, que él no la conocía, también le gustó, pero sí, de verdad, digo, a las 5 de la tarde llegamos a las 10. Ya quería volver a casa. Exacto. ¿Cuándo volvemos? No es lo mismo la foto que la película, y entonces los que nos muestran, como la nieve del turismo, qué hermoso que nieva, etcétera, etcétera, es una composición que dura un ratito. Después está la película de la vida, la de la gente que vive donde nieva y no tiene los elementos que tiene el turista o el que pertenece a la clase media rica y acomodada, o el rico, para disfrutar de la nieve. Tiene todo lo contrario. Bueno, te cuento dónde vinimos hoy. Estamos en Bolívar 531, hasta hace un ratito aquí en las puertas del histórico edificio de la agencia Telam, hoy con un nombre momentáneo, ¿sí? APESAU. Digo momentáneo porque cuando se vuelva a un gobierno nacional y popular, le van a volver a poner agencia Telam. Que Adorni devuelva a Telam, ¿no? Que se la robó, básicamente. Sí, podemos hacer un centro cultural en el departamento de Caballito que tiene Adorni porque lo compró con nuestra plata, así que es de todos nosotros y nosotras. Centro Cultural La Cascada. Sí, el pendrive se puede llamar también. Centro Cultural El Pen, y después que cada uno complete la frase como quiere. La agencia se llama momentáneamente Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal, APESAU, pero va a llamarse Telam cuando se vuelva a un gobierno nacional y popular, sin lugar a dudas. ¿Por qué estamos acá? Bueno, porque se realizó una olla popular para defender los medios públicos, el vaciamiento que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, y también para exigir que reabra cuanto antes la paritaria, porque hay salarios que están muy por debajo del nivel de la pobreza. Lo sabemos nosotros como trabajadores de prensa. En una época quienes trabajaban en Telam estaban muy por arriba de cualquier trabajador, ¿sí?, de prensa. Hoy por hoy están por abajo. No llegan a los 800.000 pesos y muchos de ellos tienen que tener 2 o 3 trabajos, ¿sí? Una persona que entra a laburar hoy y cobra a fin de mes en esta agencia de publicidad no llega a los 800.000 pesos y la mayoría tiene hasta 3 o 4 laburos para tener más o menos una vida digna. Como tantos, el cierre de la agencia Telam, hoy transformada en una agencia de publicidad, fue netamente ideológico durante el gobierno de Javier Milei. Fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno libertario, ¿no?, que era desterrar de peronismo todo lo que olía a peronacho, y como la agencia de publicidad, la agencia Telam, mejor dicho, tenía 80 años porque la creó Juan Domingo Perón allá por el año 1945, obviamente fue lo primero que eliminó. Después le cambió al Centro Cultural Néstor Kirchner, le puso un nombre que no lo pienso repetir, a la FIP le puso Arca, bueno, una situación tras otra que no resiste el más mínimo análisis. Hablamos por este tema con Paula Luanco. Paula Luanco es delegada del CIPREVA dentro de la ex agencia Telam
que contó más detalles de la situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras de todos los medios públicos, que también contaron con la participación de muchos laburantes de Radio Nacional. Estamos luchando conjuntamente con Radio Nacional porque estamos sin paritarias desde el año pasado, con sueldos súper congelados y muy bajos. Tenemos compañeros que tienen un sueldo básico de 380.000 pesos, realmente es una situación insostenible y no estamos logrando que, aunque sea, respeten lo que ellos habían prometido, que era mantener la pauta que firma el Estado, que no estamos tampoco recibiendo. Así que estamos, no solamente han intentado vaciarnos, nos vallaron, hoy por hoy tratando de resistir y de pelear por tener un salario digno que nos permita llegar a algo. Paula, ¿cuál es el salario promedio de una persona que ingresa a trabajar hoy y tiene que cobrar a fin de mes? ¿Y cuál sería si la paritaria no estuviera congelada? Estamos hablando de un sueldo promedio de 800.000 pesos. Hoy la paritaria que ellos nos deben ronda el 17%, que es acumulado, y la verdad que bueno, nada, como cobrar del tiempo estás cobrando el doble a cómo están las cosas, pero bueno, vamos a seguir insistiendo, estamos buscando la forma de ser escuchados y de que comprendan que es imposible realmente vivir con estos sueldos, alquilar, viajar, los chicos. La canasta básica de alimentos hoy a julio del 2026 está en 1.400.000 pesos, un poquitito más. Los salarios de quienes trabajamos en prensa rondan los 800.000 pesos. Estamos un 50% por debajo de la canasta básica de alimentos. Sin lugar a dudas. Y es parte de un plan. No llegar a completar nada. Obviamente, es todo un plan. Esto no es porque es inepto el gobierno que dirige la batuta, sino porque quiere llegar a esto. Por eso hay que discrepar en aquellos que dicen, obviamente, que el gobierno de Javier Milei se está equivocando, ¿no? Sin lugar a dudas, está llevando adelante un plan y ese plan contiene un montón de elementos muy nocivos para mucha gente que votaron al gobierno de Javier Milei. Y esto va atado también con lo que está haciendo Jorge Macri con los medios públicos, que no es un desguace, sino que es la privatización. Uno los vacía, elimina los salarios, los congela, pasa a disponibilidad a muchos de los trabajadores históricos de la ex agencia Telam, y otro los privatiza para que la parte privada haga lo que quiera con esos laburantes que tienen muchísimos años de experiencia y que sin ellos no se podrían formar a las nuevas generaciones. Y estoy los pibes que están aprendiendo. Estoy re sorpresa porque tratamos este tema desde el principio. ¿Vieron quién ganó la licitación para hacerse cargo del canal de televisión de la ciudad? El empresario libertario que es el dueño, entre otros negocios, del streaming Blender, que acaba de despedir en público, originando un pequeño escándalo a un montón de sus trabajadores, ¿no? De Blender y carajo. Blender Carlos. y carajo. Aquellos que no se preguntan de dónde sale el dinero de los streaming, quiénes están detrás, por qué el canal Olga hace una nota muy amable con un joven reportero, con Mauricio Macri. Por ahí podría avisparse un poco respecto a quiénes están detrás de los streaming. Un conocido periodista decía alguna vez que ningún dueño de medios es una caperucita roja, así que uno no puede elegir los dueños de los medios, sino en todo caso elegir con qué elementos trabajan esos mismos medios. Pero hoy más que nunca urge que aquellos que creen que con un par de gestos o de alusiones se soluciona todo, y aquellos que miran acríticamente y no se dan cuenta de lo que hay detrás, o de a quienes se entrevistan y a quienes no, qué se calla y qué se pronuncia en público, podrían avisparse un poco, ¿no? Porque son los mismos que después, con las mejores intenciones del mundo, votan pegándose un tiro en el pie. Déjame agregar que esta entrega de los medios públicos al dueño de carajo, de Blender, que es un libertario, es parte del pacto que hay entre Mauricio Macri, Jorge Macri y Javier Milei. Todo esto tiene que ver con esta alianza política que se firmó aquí en la ciudad de Buenos Aires, que se extendió a todas las jurisdicciones y que se están preparando para una lista única aquí en la ciudad, por lo menos. Seguramente va a pasar lo mismo en el resto de las provincias, una lista única de cara a las elecciones del 2027. La derecha unida para enfrentar al campo nacional y popular. Gracias, Martín. Abrazo grande. Abrazo, Carlos. Martín Suárez ayudándonos a entender, además de dar la información pertinente. Mañana en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires va a declararse de interés cultural el ciclo El Tango Vuelve al Barrio de nuestro amigo Cucuza Castielo. Hace mucho tiempo Cucuza, en un bar El Faro, en un lugar querible, empezó un proceso de recuperación.
que el tango volviera a ese barrio. Y hoy ese proyecto es un proyecto itinerante, el tango en muchos barrios, pero en muchos bares, en muchos sitios que si no estarían alejados de la mano de Dios. Cucuza es uno de los grandes del tango del siglo XXI, esta cruza de rock y tango. Podés pasear en limusín, cortar las flores del jardín. De esos que siguieron la huella de Daniel Melingo, cuando Melingo, a fines de los 90, siendo un artista de rock, empezó a tanguearla. Y no tenés un poquito de amor para dar. Cucuza es muy agradecido y entonces nos invita a mucha gente a participar de un premio que es para todos. Sientes el encierro. Hace frío en Buenos Aires y en muchos lugares nieva. Omar Peralta desde Mendoza. Aquí, en el Piedemonte o Pedemonte, suerte si tenés algún resto de la poda del otoño para juntar leña para la estufa. Suerte si tenés gas natural. Suerte si podés pagar las facturas de gas y luz. Sin esa suerte, embromate. Jugaré en la selección y no tenés un poquito de... Recién alguien escribía en el streaming de la AM530, a la derecha de la transmisión en YouTube. Acá en México estamos pagando mes a mes las garrafas y son de precio muy alto. Yendo de la cama al living. Hacía frío cuando Charly García escribió Yendo de la cama al living y sentía el hastío de todo. Yo estuve en Esquel, cuenta Pablo Fernández, y fue durísimo. Nevó 3 días seguidos y no se aguantaba el frío bajo cero. En mundos decide. Héctor Falcón, les pregunto, ¿el mundial tapa toda la mierda que son los gobiernos gorilas fascistas que tenemos en el mundo, más la guerra, el terremoto? ¿Somos una sucursal de los yanquis hasta cuándo? Yo no creo que el mundial tape todo, ¿no? Huyendo de la cama. E imagínate lo mismo pero sin mundial, sin una ilusión a corto plazo. Voy yendo de la cama hacia el living. ¿Saben cómo se vive en los barrios populares, en los lugares donde nunca hay una alegría? Un partido de fútbol de Argentina en un mundial. Si no lo saben, investiguen. Lo estábamos esperando. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. ¡Viva la patria! ¡Viva! En el Día de la Independencia y cumpleaños de la gran Mercedes Sosa, el espectáculo de Radio Café Concert realiza un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical. Homenajeamos las voces que hicieron grande a la Argentina. Mercedes Sosa, Diego Maradona. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Evita, Eve. Que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos. Rodolfo Walsh y muchos más. Entradas por Passline. La Patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Jueves 9 de julio a las 20 en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Invitados especiales: Tata Cedrón, Esteban Morgado y Pola Gravinsky. La patria se Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Carlos Polimeni. En la tarde de la 530. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Cierto, changuito, es cierto. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Soy buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. ¿Cuánto dura el impacto del olvidado en la música popular argentina, esta chacarera del Duende Garnica? Una chacarera de los 90 que tanto tiempo después parece escrita hoy. En medio de los ranchos. Esta es la versión de Claudio Sosa y su tía, Mercedes Sosa. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Este viernes 4 de julio en el Teatro del Alambique, Griveo 2350 en Villa Urquiza, a partir de las 21 habrá una celebración de Mercedes Sosa bajo el título paraguas de La canción es urgente, el nombre de un tema de Teresa Parodi. Un concierto que recorre algunas de las obras que Mercedes eligió minuciosamente para que fueran parte de un cancionero. Se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curarlas. A partir de las 21 cantarán Claudio Sosa, Chiqui Ledesma, Mónica Abraham, Verónica Parodi, junto a los maestros Jorge Giuliano y Rubén Lobo, guitarra y percusión. Estará de invitado Walter Sosa. Tenemos el honor de presentarles a una parte de ese contingente. Chiqui Ledesma, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, bien, bien. Feliz de estar acá con ustedes en esta radio tan querida. Es verdad. Señor Claudio Sosa, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. ¿Todo bien? Quiero contarles que en una hora nos hemos saludado todos los presentes aquí 3 veces. Porque es verdad, 3 veces.
veces. Hola, ¿cómo andas? No, nosotros Claudio, ¿cómo andas? nos encontramos en el bar de la ya esquina. te habían saludado previo al programa. Claro, ok. previo al programa, después cuando llegaron al estudio, ahora formalmente al aire, ¿no? ¿Se te remueve algo adentro, Claudio, cuando te escuchás cantar con tu tía El Olvidado? Sí, porque, no sé, mucha gente no lo... ese tema, El Olvidado, forma parte de mi disco Flores y Ayuno, del 2000, y es un disco que nosotros lo usamos para hacer la Ruta de la Dignidad con Eduardo Guajardo, que salimos a recorrer las fábricas recuperadas en esa época y empezamos en Ushuaia y terminamos en el Chaco, después de recorrer. Y en esa época que yo andaba un poco en Tucumán, un poco en Buenos Aires, todavía no había sido editado el disco. Entonces vengo a Carlos Pellegrini a visitar a mi tía, y entonces ella me dice que... Perdón, Carlos Pellegrini es la calle donde estaba ubicado el departamento frente a la Embajada de Francia en que vivía Mercedes Sosa. Qué hermoso departamento, tenía unas escaleritas para bajar al living. con un desnivel. Exacto, un desnivel. Y parte de la infancia, ¿no? Porque ahí cuando veníamos con mi papá y no estaba Mercedes, era recorrer yo esa parte para mí y entrar al living, donde tenía toda la música, ahí donde yo escuché primera vez, era muy chico, Quilapayún, Inti Limani, todo eso se podía escuchar y mi tía, aún a la distancia, siempre, digamos, nos autorizaba y para que escuchemos, porque mi papá medio como que no quería que toquemos los equipos de música que eran para nosotros un descubrimiento por el nivel de sonido, ¿no? Nunca una empanada ahí, ¿no? Sí, la tucumanita. Nunca una empanada, pero estabas diciendo entonces, año 2000 no estaba publicado el disco. Y entonces Fabián, mi primo, andaba detrás de ver cómo hacíamos para editar el disco, pero yo paso por ahí y Mercedes me dice, ¿cómo va tu disco? Y le digo, bueno, bien, y me dice, ¿ya lo terminaste? Sí, y ahí al toque me dice, no me invitaste. Siempre reclamito. Yo sentí un frío porque realmente yo ya había cantado con ella en muchos escenarios, pero el tema de no abusar, por una cuestión de, no sé, entonces fue un reto en ese sentido y bueno, le digo, sí, lo que pasa que yo no me quiero, no, dice, pero bueno, dice, ¿querés que grabe? Por supuesto que sí. Entonces nos vamos a ese living a escuchar el disco, a ver qué podía grabar. Entonces yo empiezo con Horizonte de Octubre, con Oración del Remanso, que es lo que estaba en el disco grabado, hasta que ella escucha Chacarera del Olvidado. Y inmediatamente dijo, eso quiero. Y así fue. Lo grabó con vos y después lo grabó como solista, digamos. Las introducciones de Chacarera del Olvidado son mías, todo es el para, pa, esos son arreglos míos. Fue un tema que me pasó el duende más o menos en el 98, yo había terminado el otro disco Astillas de un Pago y no llegó a editarse en ese disco, pero sí en Flores y Ayuno. Y bueno, fue así, a los 2 días lo estábamos grabando y al mes ella ya lo estaba cantando con la banda. Y eso es lo que me recuerdo, porque también fue, nosotros veníamos trabajando, digo nosotros, toda nuestra generación, la Chiqui, y mucha gente, Eduardo Guajardo, bueno, toda nuestra generación veníamos trabajando en esa canción nueva folclórica, que para nosotros era nueva, pero era post la gran canción argentina. Claro, eran los temas de los años 90, por decirlo de una forma. Exactamente, entonces cada uno traía sus compositores y para mí grabar esa chacarera fue también que se abra ese repertorio que teníamos y que nos reconozcan a partir de esas composiciones que hoy en día son más cantadas, pero que nos costaba un montón, ¿no? El folclore combativo, el folclore piquetero, si se quiere, el folclore comprometido a los 90, no es menor ese asunto, porque había una intentona muy lograda de los poderes hegemónicos por entonces de romantizar el folclore, de encontrar en las figuras jóvenes del folclore voceros de un repertorio melódico, o simplemente correr a un lado el compromiso del folclore de los 60, de los 70 y de los 80. Huelgan los ejemplos, los nombres son muy poderosos y muy grandes, y el intento fue muy fructífero, por otra parte. ¿Qué significa para vos, Chiqui Ledesma, no solo el nombre del ciclo, La canción es urgente, una gran canción de Teresa Parodi, sino la palabra de Mercedes Sosa, la voz de Mercedes Sosa?
Bueno, yo, para mí Mercedes no solo fue la voz que me acompañó desde la infancia, desde el patio de mi casa en Venado Tuerto, los fines de semana de asados con la familia y poner los discos de Mercedes y ser muy chiquitos y quizá no entender demasiado las letras, pero esa voz que nos acompañaba como parte de nuestra familia, esa familia del interior, esa familia de laburantes, obrera, ¿no? Y Mercedes, como Teresa también y tantos otros, acompañaron toda mi vida, no solo desde lo musical, sino desde la concepción del pensamiento, cómo pensamos nuestra patria a través del arte, de la música, de la poesía, cómo soñamos esa revolución cultural a través de esto, cómo desde el arte podemos modificar la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, para mí, la voz de Mercedes, la palabra de Teresa, atravesaron mi vida desde el primer disco que mi viejo compró en la disquería Di Filippi de Venado Tuerto, que era la única que había. ¿Y sabés cuál era el primer disco que compró tu viejo en la disquería? Y en casa estaban todos, no me acuerdo cuál sería el primero, pero estaban todos, eran discos, me acuerdo que los poníamos sobre la mesa y eran un montón. Eran objetos valiosos. Y aparte mi papá medio que no nos dejaba tocar el tocadiscos, los ponía él, los sacaba él, los daba vuelta a él. ¿Viste? De niño uno rompe tocadiscos, ¿no? Sí, la púa, también ¿viste? También es verdad que rompe ¿viste? púa, sí. Sí, ¿viste? Entonces ella, o los rayábamos. Bueno, entonces Mercedes es eso, y sigue siendo, yo creo que esta mujer a mí me atravesó con su palabra, con su pensamiento, con su música, para decidir hacer de mi vida lo que es hoy, ¿no? No solo a través del canto, sino de la docencia, de la militancia, con el arte. Una influencia muy vasta que impactó en cantoras de más de una generación, de 2 o 3 generaciones a esta altura. ¿Qué van a hacer que puedan empezar a contar ahora aquí en la radio este viernes en el Alambique? Bueno, nos falta la Moni para cantar, porque la Vero, ella va a leer textos muy hermosos. Nos falta la Moni Abraham, así que vamos a hacer de nuestra querida Teresa esa musiquita. ¿Te parece, Claudito? Sí, y nos falta también el Josito Juliano, sí, y el profe. Lobo, que bueno, pero pongamos énfasis en lo que tenemos, porque falta mucho. Falta mucho, pero tenemos mucho también. Hay que decir que esa musiquita es otra canción de Teresa Parodi que Mercedes grabó. Exacto. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan color de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita, esa. Gira con su sombra bailando esa musiquita. Vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde que recuerdo la salvan, mágica y sencilla, llena de temblores, dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo ve la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, de esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena,
tan arrastradita, como te acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida esa musiquita, como lo devuelve del pueblo esa musiquita, tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como la acompaña y la mece, como la acaricia, como la devuelve a la vida esa musiquita. Claudio Sosa, están sonando esta tarde en la tarde con Carlos Polimeni y conmigo. Bien, y conmigo, sinmigo. Quiero decir que es el 4 de julio, sábado, no viernes como dije al principio, sábado 4 de julio a las 9 de la noche en Teatro del Alambique, que queda sábado. Este sábado, sí, que queda en Villa Urquiza. Sí, el presidente de la Nación no se fue a Estados Unidos a celebrar al final no, ¿qué habrá pasado? La independencia estadounidense allá, pero lo hizo aquí en la embajada, que es más o menos lo mismo, ¿no? Con ¿cómo se llama? Perdón, Carlos, no estoy siendo imprudente. Pedro Lamela se llama. No estoy siendo imprudente cuando digo dejen de lamelas. Peter Lamelas, ¿no? Nada más y nada menos. A Mercedes, ¿cómo le hubiese llamado la atención todo, no? Estamos celebrando este 9 de julio. Creo que está salvo, Mercedes. Los 91 años de su nacimiento en Tucumán, ¿no? Cuando nos topamos con los grandes intérpretes, para muchísima gente, las canciones que cantan son las suyas, ¿no? Hay quien dice, ese tema de Roberto Goyeneche, nunca escribió ninguno, solo se limitó a cantar como 1000, como pocos. Esa canción de Juan Carlos Baglietto no escribió ninguno. Esa canción de Mercedes Sosa no escribió ninguna. Ahora, Liliana Herrero ante esto diría, pará, ¿cómo que no escribe un intérprete cuando interpreta una canción? La está reescribiendo, la está reinventando a la canción. La canción existe. Tiene muchas versiones, pero cuando escuchamos, por ejemplo, Todo Cambia, que es una canción de dos chilenos en el exilio en Suecia, no importan los nombres ahora, pero se llama Julio Neuhauser, etcétera, 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 por Mercedes Sosa, ¿cómo pensar que no es de Mercedes Sosa la canción? Si la eligió, si la cantó, si la representó, si la llevó por el mundo. Por más que a Mirta Legrand le haya parecido que era buena ponerla una vez cuando Macri asumía la presidencia de la Nación, ¿no? ¿Te acordás ahí que tu primo tuvo que intervenir, Claudio? Sí. Diciendo, esa canción no expresa lo que Mercedes quisiera, había expresado, y lo que Mirta Legrand quiere decir cuando la pone para celebrar que Macri fue ese presidente, ¿no? Así es. Yo creo que lo peligroso de toda la derecha que nos invade ahora es que nos está agarrando. Me quedé colgado con Todo Cambia, ¿no? Porque nos agarra conceptos como la libertad, como todo cambia en párrafos para ellos, ¿no? Para la revolución cultural. Es eso, los libertarios. Exacto. Nada menos. ¿Y qué se debería hacer al respecto? Y yo creo que nosotros estamos ante, y esto lo hablo con mi hijo, que tiene 17 años y que está obviamente en el camino de la música. Digo obviamente, pero no porque yo lo haya impuesto, sino porque nuestra vida ligada a la cultura no es una cuestión de instrumento o de pintar un cuadro, es una cuestión de pensamiento, lo llevamos adentro. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que seguir en el camino de donde estamos, que es pensar y defender lo que nos sostiene como arte. Si es una batalla cultural y la tenemos que seguir dando. Sin lugar a dudas, ¿conociste a tus abuelos, los padres de Mercedes? Sí, bueno, a mi abuelo Tucho, lo que yo me acuerdo imaginariamente, yo tenía 2 años cuando murió, me acuerdo del movimiento de la rodilla, que también después lo tenía mi papá, pero para mí el recuerdo de mi abuelo Tucho era el movimiento de la rodilla, de tenerme a upa, como decimos en Tucumán. Y bueno, y de mi abuela Emma, un personaje hermoso para nosotros, porque la abuela era la que dirigía la familia, ¿no? Es verdad que cuando tu tía Mercedes debutó en la radio en Tucumán, lo hizo participando en un concurso en ausencia de sus padres, que habían tomado un tren para venir a Buenos Aires a celebrar el 17 de octubre durante los años felices del primer peronismo.
Es verdad, lo que sí, digamos, duró muy poquito, porque cuando le escuchó mi abuela, la primera, que cuando le escucha en la radio dice, esa es la Martita. Pese a que se había presentado con seudónimo. Claro, ella se había presentado como Gladys Osorio. Para que a su papá nunca le llegara la información de que estaba Marta cantando en la radio. Cantando ahí. Marta pero Sosa. Mi abuela dijo, esa es la Martita. Entonces ahí se armó una, pero bueno, se solucionó rápido porque en ese momento la familia de los músicos que la acompañaban eran, bueno, el Gordo Leiva, un montón de músicos que estaban ahí, fueron como una familia, y lo que quedaron ellos eran que mi papá Chichi, que es el que le sigue 11 meses a Mercedes, y mi abuelo Tucho le iban a acompañar a todas partes donde fuera a cantar. Se arregló ahí rápido. O sea, lo de Gladys Osorio duró muy poquito, nada. Claro, en la página de Wikipedia de Mercedes me atribuyen a mí haber dicho eso de Gladys Osorio, porque a mí me lo había contado Mercedes un día y no hice más que ponerlo por escrito alguna vez, pero es bueno que se sepa que así fue al principio. Después apareció fue así. El Amor, Oscar Matus, Mendoza, una segunda parte de esa historia. Sí, aparte de Gladys Osorio, existía, era una cantante. Claro. Ella toma ese nombre, pero bueno, yo creo que las cosas, ellos eran muy unidos. Mi abuelo trabajó mucho tiempo acá también en la zona de Avellaneda, o sea, venía por épocas a trabajar acá, como muchas veces sucedía, y después, bueno, o era eso o el ingenio. Las calderas del ingenio Concepción. Nada más y nada menos. Para vos, siguiendo esa línea conceptual, a Mercedes le costó empezar a cantar. Tenía la oposición de un padre, no era un trabajo bien visto el ser una muchacha que cantaba en la radio o en un club. ¿A vos en Venado Tuerto te costó, hija de una familia obrera? No, porque mi viejo venía de la militancia política y cultural. Entonces, ser cantante o ser músico o decir lo que... repetir las canciones de estas personas que traían esa memoria impresa en sus voces, para mis viejos era una alegría, porque sabían que en algún punto la militancia seguía viva a través de esas canciones, ¿no? ¿Era un obrero de qué? Él trabajaba en la metalurgia, pero en mi casa funcionaba la JP en la época de la dictadura, y mi papá era director de la única biblioteca popular que había en Venado Tuerto, que en esa época oscura llevaban a los artistas prohibidos como Tejada Gómez, como Hamlet, y paraban en mi casa. Yo era bebé, muy bebé. Mi viejo tuvo la suerte de sobrevivir a todo esto, falleció hace poco tiempo. Entonces, bueno, esa memoria estaba en mi casa, y aparte, bueno, se juntaban los artistas de Venado en mi casa, y se hablaba y se discutía de política, y se discutía y se hablaba de cultura, y se hacían, siempre me acuerdo yo de que se juntaban y escribían libros a máquina, y después mi mamá y las mujeres los cosían a mano, de los poetas venadenses, ¿no? Bueno, incunables serían esos, o sea, claro, entonces, bueno, imagínate, para mi viejo era parte de lo cotidiano que nosotros con mis hermanos hiciésemos o música, o escribiésemos poesía, o pintásemos. Es bueno recorrer ese espinel, ¿no? Saber... Igual Venado no era, perdón que te interrumpa, Venado no es una ciudad, es una ciudad muy cultural, pero también es una ciudad bastante... compleja políticamente. Donde no hay complejidad política, ¿no? Hoy por hoy. Vaya si la había en Tucumán, entonces, qué sé yo. Y entonces y después, o en Mendoza, que yo conozco, etcétera. Y que Mercedes tomó como su segundo hogar en el mundo. Qué suerte que esté Mónica Brand también dentro del grupo de canciones, porque representa una pata importante. Les pedimos una más aquí en la radio, no? Claudio Chique, si son tan amables. Bueno, justamente de Oscar Matus y Tejada Gómez, Samba de los Humildes. Zambita para que cante los humildes de mi pago. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Nacida de los boliches donde
alza su llama, su canción de larga luna, sabe la siembra y el agua. Su canción de larga luna, sabe la siembra y el agua. Como un canto de la tierra, un canto de la tierra, hay que cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradora de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Mi pueblo la canta siempre como si fuera una ausencia, la cara hundida en el pecho hasta mirarse la pena. La cara hundida en el pecho hasta mirarse la pena. Un corazón de camino desde su canto regresa a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva, a despertar el destino que el pueblo en su pecho lleva. Como un canto de la tierra, un canto de la tierra, hay que cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradora de esperanza, alzada raíz de sangre del fondo de la guitarra. Bravo, bravo, Chiqui Ledesma, qué cosa. Una canción que tiene 60 años, ¿no? En Canciones con Fundamento, en el 65, o sea, 2 años después del lanzamiento del nuevo cancionero, Mercedes Sosa grabó La Zamba de los Humildes de Oscar Matus y su compadre Armando Tejada Gómez, que, escuchada a la distancia, 6 décadas después sigue hablando en presente. Es ahí lo dramático, ¿no? Sin embargo, esa idea, que incluso debe haber influido en el nombre del nuevo disco de Teresa Parodi, si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando, ¿no? Cantar hasta que amanezca, hasta que salga de vuelta el sol. Los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Ojalá que así sea en esta y en cualquier circunstancia, ¿no? Para que el que crea en los realismos mágicos o en la existencia de poderes superiores. Un 24 de junio de 1935, accidente en Medellín, muere Gardel. 9 de julio de 1935, nace Mercedes Sosa en San Miguel de Tucumán. A lo mejor una cosa y la otra podrían relacionarse en un mismo plano. Esta es Chiqui Ledesma, gracias a los dos por haber venido. Cantando gracias. Serenata para la Tierra de Uno. ¿De quién es la canción? ¿De María Elena Walsh? ¿O también de Mercedes Sosa? De ambas, de ambas. Al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor. Yo quiero vivir en vos, porque el idioma de infancia es un secreto entre las dos. Que le diste reparo al desarraigo
me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo. Combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones.
15:27 ahora, muchas gracias a todos los oyentes en contactos con nosotros. ¿Qué vamos a agregarle al programa a partir de este momento, Marina No Glesser? te había adelantado, Carlos, lo que íbamos a hablar hoy. Jueves 2 de julio a las 19 horas en San José 181, vamos a estrenar la muestra de arte Los Abrazos del artista Leo Lamberta. La entrada es libre y gratuita. Leonardo Lamberta nació en Cava, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en 1982, y a sus 8 años se mudó a la costa bonaerense, a Mar del Tuyú. Es artista plástico, autodidacta, comienza dando sus primeros pasos en la ilustración y se apoya en la tinta y el lápiz sobre papel, y a medida que crece su práctica, experimenta nuevos materiales. Qué linda es la portada del afiche que estamos compartiendo. Es un abrazo, el primero que compartimos entre Evita y Cristina Fernández de Kirchner. El segundo es un abrazo entre Néstor y Cristina, pero con un marco absolutamente diferente a lo que consideramos el natural, el original, ¿no? En sus obras hay mucho de la costa, mucho del mar, mucho de los entornos, yo llamo, cuando uno tiene la posibilidad de irse al mar, la posibilidad de mirar lejos, ¿no? De enfrentar la lontananza, y que poca gente puede mirar a los ojos a todo el mundo, y qué lindo es poder mirar a los ojos, ¿no? De frente a todo el mundo. Así que para eso vamos a darle la bienvenida a este artista plástico que entre el surrealismo y el simbolismo, que es lo que más le apasiona en este momento de su pintura, está frente a su lienzo en blanco, pero su fuente de inspiración sigue siendo la obra un poco de Salvador Dalí, entre otros, y tiene un clamor popular por la que fue 2 veces presidenta y 1 vez vicepresidenta, y su libre representatividad democrática, Cristina Kirchner, y por eso esta obra se inaugura en el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires este jueves de julio a las 19 horas con una copa de Malbec de tinto de bienvenida. Así que hola, Leo Lamberta, Leonardo Lamberta, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530. Somos radio, la radio de madres, la radio de Eve de Bonafini. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, agradecer el espacio por la entrevista. Agradecer también a vos por haberme dado la posibilidad de estar exponiendo ahí en el PJ Ciudad. La verdad que es una alegría inmensa poder aportar desde mi lugar mi grano de arena desde el arte. Leo, es un gusto saludarte, escucharte, desearte hoy que no estás hoy presente en el PJ, pero tal vez puedas venir para el cierre de la muestra. Agradecerte que hayas mandado toda la obra y preguntarte, cuando hiciste el posteo para invitar a la gente a venir a ver tu exposición al PJ Ciudad en San José 181, contabas que hubo una pérdida de una obra que quisiste mandarle a Cristina. No sé, el año pasado por estas fechas estabas exponiendo en el Instituto Patria. ¿Cómo fue ese episodio en donde se te pierden las obras y cómo fue pintar de nuevo todo ese trabajo? Así es, mira, en el 2023, cuando empieza el hostigamiento de los grandes poderes, entre ellos el Poder Judicial, a Cristina, se me ocurrió que quería aportar desde mi lugar a alguien que la verdad hizo también al pueblo, me hizo también a mí, a mi entorno, querer aportar desde mi lugar con la pintura. Entonces que empecé a hacer un óleo de grandes dimensiones y para acercárselo a ella. Cuestiones que yo, además de artista plástico, soy ferretero también, y justamente un cliente que vivía muy cerca de la ferretería era llegado a la familia en un tiempo, más a Néstor en esos momentos. Y bueno, le mostré la pintura, le comenté y me dijo, bueno, yo la puedo hacer llegar o al Instituto Patria o en mano. Bueno, cuestiones que se extravió, no se supo más de esa pintura. Justo el Instituto Patria también recién arrancaba, es donde Cristina dice que si la querían encontrar, la iban a encontrar en el Patria, y si no lo hubiese mandado yo directamente. Así que se extravió, y esto, bueno, hizo que me den más fuerzas en seguir desarrollando un poco mi idea de acompañar esta militancia ferviente, que es lo que me convoca, que siento en ella eso, la pasión por lo que uno hace y la entrega total. Así fue que hice otras obras. Gracias a vos también me pude contactar con el Instituto Patria, y el año pasado, como decías, estuve exponiendo por allí y donando las obras exclusivamente a ellas y más que nada al Instituto Patria para que puedan circular, y eso. Así fue la cuestión.
Que es lindo escucharte porque, bueno, sos un artista plástico, como bien decís, y que también trabajás de ferretero, y entonces esas dos composiciones en donde uno tiene que estar tal afilado, ¿no? No te puedes distraer tanto en el oficio de ferretero como en el arte plástico, pero sos un aficionado del arte plástico porque pintás y pintás, pero en lo que se inaugura hoy en el Partido Justicialista es esta saga de los abrazos, porque es, obviamente, es la protagonista de tu obra, Cristina, ¿no? En todo esto, como vos decís, en esta década endeudada de persecución y hostigamiento hacia su figura, ella, mujer. Pero en esta, por ejemplo, que vemos ahora que estamos compartiendo la invitación, está abrazada de Evita, también agarra la cara de una madre de Plaza de Mayo, tiene otro abrazo con Néstor en el fondo del horizonte. Hoy hace 380 días que Cristina está presa y proscripta en su departamento de San José 1111, y para mucha gente esta injusticia es muy acuciante y oprobiosa, y hoy inauguramos esta muestra de los abrazos porque me parece que, digamos, frente a tanto cinismo, frente a tanta crueldad y frente a tanta vulneración a vulnerables, los abrazos son necesarios, ¿no? Como para poder robustecer algo que se está fragilizando y se va así como deteriorando, que es la propia democracia. ¿Crees que pintás también como, además de un acto político, para dar un mensaje? Totalmente, la idea es esa, de tanto odio que se va viendo, demostrar un poco el amor y el amor que tuvo ella hacia todos. Por eso los que justo nombraste vos tratan de eso, el abrazo a la memoria, a madres, abuelas, el abrazo a la diversidad también, el abrazo a la militancia, el abrazo al pueblo. Bueno, esas son las obras donde quise acercar que fueron también los derechos adquiridos gracias a su gobierno y a ella misma, ¿no? Y poner en valor eso, que últimamente no se ve absolutamente nada, es como que no hay nadie gobernando, en verdad. Un poco de acefalía y desamparo en esta intemperie, si se puede decir, de que ya no hay una insatisfacción democrática, sino que pareciera que ya no hay democracia. Digo, no hay insatisfacción y tampoco hay democracia en esto que decís de abrazar los derechos adquiridos, de que en tu obra está la diversidad, están los derechos humanos, está esa entrega en donde uno deja la vida muchas veces. Para pintar te convoca el ámbito donde lo haces, digo, pintás en tu taller de ferretería, porque hay mucho mar, hay mucha gaviota, hay mucho de ese escenario natural, digamos, en tu obra. Sí, fuera de esto que quise hacer exclusivamente para Cristina, también me convoca, muy inspirado en mi pareja que es ambientalista, también los problemas que se están viviendo acá en la costa con el Frente Marítimo Bonaerense, que el mar, bueno, se quiere empezar a llevar lo suyo, que es la arena, y empiezan a haber muchas problemáticas que son abordadas, pero bueno, como no hay un plan real para poder llegar a arreglar esto que está sucediendo en todo lo que es la costa atlántica. Eso me convoca y eso también muestra un poco en mi pintura. Esa perspectiva ambiental también. Tal cual. Igualmente, por suerte, acá en la costa todavía seguimos viviendo un municipio peronista que la verdad que nos brinda cultura, que es lo que me interesa, talleres de todo tipo en todas las localidades, natatorios, centros médicos, bueno, una amplia gama de recursos para los más necesitados y para la gente, ¿no? Que me da, bueno, un poco de optimismo escucharte. Ojalá puedas seguir pintando. Sé que es un arte oneroso también porque los materiales tienen su costo. Imagino que lo costeás con tu trabajo de ferretero o no sé cómo vivís, yes. Pero las obras en el PJ Ciudad están a la venta por si alguien también quiere adquirir una obra de arte. Así que inauguramos hoy a las 7 de la tarde esta muestra de este artista plástico, Leo Lamberta, con quien estamos conversando en San José 181 en el PJ Ciudad, que se llama Los Abrazos. Te quiero agradecer mucho este ratito que conversamos, Leo, y desearte lo mejor para la muestra del PJ Ciudad y las que vengan después. Muchísimas gracias, te agradezco un montón a vos que me diste la posibilidad y bueno, y al espacio, también en la entrevista esta de la radio. Muchas gracias a Polimeni también. Gracias, Leo, te mandamos un beso muy grande y aguante la muestra de Los Abrazos.
Dale, un abrazazo. Gracias. En medio del frío, abrazo para vos, bien valen los abrazos, ¿no? Desensanglesamente de tuyo nos está hablando Leo. Ahora, por ejemplo, no está nevando en Bariloche, donde es usual que lo haga. Nos escribe Gustavo desde allí. Si bien hace mucho frío, no ha nevado. Hoy tenemos un día muy frío, con sol pleno, y en el Cerro Catedral trabajan tratando de generar nieve con algunos cañones para fabricarla. Saben que se fabrica la nieve en Bariloche, en Las Leñas, en otros sitios de esquí, cuando no la hay, por el negocio de lo que pagan los esquiadores, sobre todo los que vienen de afuera. No ha caído nieve y la calle es una nevadita de días atrás y hay mucha preocupación en el área turística respecto a esto. Saben que está nevando en Mar del Plata y en Mendoza, pero para el gobierno no son zonas frías. El cambio de ley ha hecho que los lugares donde nieva no sean zonas frías. Nosotros aquí en la radio somos un montón. Haciendo este programa, Vicente Castro en la operación de video, Carlos Dimar en la operación de sonido, Manon Sanseverino y Agustina Pasaragua en el trabajo con las redes, en la producción Luciano Murat, un equipazo, en la coordinación y producción general Rodrigo Lamardo, y están ustedes, los oyentes de radio. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Memoria. Verdad. Justicia y radio. Carlos Polimeni, AM530. Y sumamos a esta altura del programa, ya viene una nueva marcha, la 2516 de Madres de Plaza de Mayo, la voz de nuestro columnista Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la Provincia de Buenos Aires y además de eso docente. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está nuestra querida audiencia de esta comunidad? Marina, Hola. Espero que estén todos muy bien. ¿Cómo andas, Marina? Bien. Quería en nuestra columna de hoy reflexionar un poco sobre la enorme complejidad que vamos a tener que afrontar cuando Milei deje este gobierno, cuando ganemos las elecciones, cuando construyamos una mayoría, porque
El topo que destruye el Estado desde adentro tiene un plan sistemático, no solamente de extranjerizar la tierra, de incumplir con sus responsabilidades republicanas de un gobierno que con sus anteojeras sigue primarizando nuestra economía, vendiendo nuestra riqueza, pero por sobre todo poniendo en juego fundamentalmente nuestra soberanía, ¿no? El martes, mientras volvía por la ruta bonaerense de un encuentro con docentes del sistema formador de nuestra provincia, me enteraba del centenar de despidos que tuvo la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿no? Otro golpe a la soberanía de nuestra patria. Te cuento, Carlos, y a nuestra audiencia, que este organismo opera centrales nucleares, pero también hace desarrollos en medicina de alta complejidad, investigaciones en minerales, en particular el uranio, y este organismo, como si estuviéramos en el gobierno de Onganía en aquella noche de los bastones largos, la gendarmería reprimió a los trabajadores despedidos, haciendo el juego a la política imperial de Estados Unidos y a la necesidad de desmantelar un área más de este Estado nuestro, del Estado Nacional, ¿no? Y esto se suma al clima de época, creo, donde por un lado los proyectos políticos que destruyen lazos sociales, la estabilidad como modo, la estatalidad como modo de pensar nuestro país, y por el otro, bueno, un pueblo con cada vez más angustias e impotencias, un pueblo que intenta llevarse a la mínima expresión en el individualismo de aislarnos y derrumbar esos sueños colectivos de una sociedad mejor. El plan de Milei es simple, es entregar el desarrollo nuclear a Estados Unidos, entregar el uranio, que es un recurso estratégico, sin ninguna mediación, darle a las empresas extranjeras los recursos naturales. Recuerdo, Carlos, la parodia esa de la de don Rodrigo Díaz de Carrera, de los grandiosos Lelutier, donde decían oro por baratijas. Bueno, yo creo que nosotros estamos entregando todos nuestros recursos, todo nuestro oro, todas nuestras riquezas minerales por simples baratijas, lo que nos traerá una crisis, una gran catástrofe civilizatoria. Cierro, Carlos, creo que a esta catástrofe se la puede evitar, ¿no? Creo que hay que construir esa mayoría necesaria para sacar al cipallismo local, no debemos distraernos, no hay mucho tiempo, como decía el Indio Solari, el futuro ya llegó, y creo que si en verdad es así, hay que seguir luchando por las causas justas, pero a la vez construyendo una síntesis política capaz de enamorar a nuestro pueblo y que Milei y el neoliberalismo no gobiernen nunca más en la Argentina. Necesitamos eso, hace tiempo que lo necesitamos y hoy es tan urgente como antes o más urgente que nunca si miramos bien la realidad. Gracias, Carlos Grande. Abrazo a todos por ahí. Carlos Grande con su columna que nos ayuda a pensar. Bien, recién me di cuenta que más temprano dije que había un homenaje a Cucuza Castielo y su proyecto del tango vuelve a los barrios mañana, y es hoy jueves, así que... Es hoy jueves, así que 2 de julio. Me predispondré a asistir un ratito en homenaje a Cucuza y a los barrios y también al tango y al reconocimiento. Hablando de todo un poco y de reconocimiento, si tienen ustedes ganas de ir al cine y no pagar entradas para ver buen cine este fin de semana, el Centro Cultural Cuerda Mecánica, que queda en Villa Urquiza, presenta Drinks and Movies. Este mes, el mes de julio que acaba de comenzar, está dedicado a François Truffaut, uno de los grandes directores europeos de todos los tiempos, y el domingo a las 16 se proyectará La piel dura. Las entradas son gratuitas con reserva en www.cuerdamecánica.com. Además, en el lugar podés disfrutar, así lo indica el nombre del ciclo, de una merienda antes o después de la función. El sitio queda, el Centro Cultural Cuerda Mecánica, en Juramento 4686. Si querés conectarte con el lugar, en Instagram lo puedes hacer, @Cuerda Mecánica. Alternativa de ir al cine, a ver cine curado, cine de calidad y cine
gratuito, no pasa mucho, no pasa tanto. Por otra parte, si mañana a la hora del partido, a las 19, juega Argentina con Cabo Verde. Juega Argentina con Cabo Verde a las 19 de mañana, la gente se junta, eso me alegra, porque entre tanta fragmentación y gente que no se hace cargo de que abona la fragmentación, está bueno que la gente y las familias se vuelvan a juntar, porque hay mucha disociación y pocas ganas, ¿no? Voluntad, hay pluriempleo, tanto trabajo, tanto hormigueo, digo yo, ¿no? Estamos insectificados, somos seres insectificados, o estamos mirando el celular o estamos en 17 trabajos a la vez. Bueno, distraerse un poco con un deporte tan bonito como el fútbol, hinchar por nuestro país sin ser chauvinistas, por nuestra selección y ganarle a Cabo Verde, abrazarse mientras uno grita un gol. Qué hermosa sensación. Investigar un poco más sobre Cabo Verde, ¿no? Buenas notas publicadas esta semana sobre... ¿No viste lo que le pasó al Cuti Romero, que se llevaba un lanzallamas? No, ¿qué le pasó? Bueno, ¿Estaba leyendo a Roberto Arlt, el Cuti Romero? No, los lanzallamas no exactamente. Si vas a querer comer empanadas o pizza durante o después del partido, te aconsejo las de Malvo. Si vas con el código Somos Radio o La Tarde con Carlos Polimeni, te hacen el 10% de descuento o el 20% si abonás en el lugar. ¿Qué es Malvo? Es una pizzería que queda en Juan Bautista Alberdi 116 entre Cenillosa y Doblas, ahí donde está empezando el barrio de Caballito, es decir, queda cerca de Almagro, de Boedo, de Caballito, de San Cristóbal. Bueno, funcionan todos los días, podés pedir las empanadas por delivery o ir hasta el lugar, son buenas y muy buenas, la pizza también. Y además hay combos a la hora del partido, nada más y nada menos, ¿no? Qué bueno un combo a la hora del partido. Si el domingo vas a querer ir al teatro, te aconsejo ahora Proyecto Berta, una obra, un unipersonal de María Seguini con dirección de Fati Araguate y textos de Sonia Novello y Marcelo Valerga. Los domingos a las 20 en el Espacio Callejón, mayo, junio y ahora todo el mes de julio. En este proyecto, en esta obra, lo que ves es una escena. Una mujer está sola, está a la intemperie, llueve y se moja, cuida perros, pero cuida perros o imagina que cuida perros. Y si cuida perros porque está sola o porque se siente como un perro abandonado o una perra abandonada por el destino, por su familia, por los dueños, no lo sabemos. Pero sí descubriremos que el acto de cuidar a los otros en medio de la deshumanización es un acto sin lugar a dudas político y de repercusiones políticas. Ahora que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, donde viven un montón de personas en situación de calle, colisiona con la Iglesia Católica, diciendo que por qué la Iglesia Católica le da de comer a los que no tienen hambre, perpetuando esa situación, nos quedamos con la boca reabierta. La Iglesia Católica sí hace eso, si le da de comer a los pobres. Macri, primo, Jorge, objeta que lo hacen afuera y no adentro de las iglesias. Eso lo tendría que ser el Estado. Es una cosa muy psicópata, ¿verdad? Que generar con el modelo económico, con la violencia del sobreendeudamiento micro y macro que tenemos como país y proyecto de país. Empobrecernos para después criminalizarnos, ¿no? Digo, generan la pobreza para después estigmatizarla, perseguirla y perseguir a todo aquel que empatiza, se solidariza, porque obviamente la beneficencia es un concepto a discutir, la limosna también lo es, pero digo, ellos con el modelo, no son los pobres no son la causa, son la consecuencia de esas políticas que 20 años de macrismo, porque bueno, ahora está Macri primo, pero 20 años de macrismo, llevan a la ciudad a que haya cada vez más gente en situación de calle, a que cada vez se viva peor, a que los transportes sean cada vez más caros y de peor calidad, y a que nosotros como porteños y porteñas no podamos realmente, siendo, como vos decís, el distrito más rico de la Argentina, poder encauzar una ciudad con multiplicación de oportunidades y mejorías edilicias en sus instituciones públicas. Digo, me parece muy injusto que criminalice la beneficencia de la iglesia y criminalice a los pobres cuando el mismo modelo económico que él predica y pregona es lo que genera esa pobreza. Es una fábrica de pobres, ¿no? Y necesita de constante intervención y vigilancia de las fuerzas de seguridad de la ciudad, lo mejor pago de esta ciudad, donde además criminalizan a los trapitos, invitando a los vecinos a la delación, nada más y nada menos, acudiendo a técnicas que parecen de un pasado remoto. Es una derecha que se percibe como democrática, pero no parece tan democrática. Y si tenemos en cuenta que en esta ciudad, en las últimas legislativas, una porción muy importante de este electorado votó a Adorni como principal candidato, nos damos cuenta del combo de todos. Por otra parte, antes de que comience la marcha, quiero recordarles, si es que hace falta, que el 9 de julio, en La Carbonera, tenemos la próxima función de nuestro espectáculo La Patria no se vende. En el 9 de julio
celebramos la independencia y también la existencia de Mercedes Sosa, que nació el 9 de julio de 1935. Y nos constituye. La Negra Sosa, este equipo nos constituye. Es parte de nosotros mismos, es verdad. Estará de invitado el Tata Cedrón, estará de invitado Esteban Morgado, estará de invitada Pola Gravinsky. Los esperamos a todas, entradas y a todos también por Passline, y nos despedimos hasta mañana, porque ahora es tiempo de Madres de Plaza.